A partir de hoy vamos a comenzar a predicar una pequeña serie que se llama Los enemigos del ánimo. Si hay algo que la Biblia tiene, es que está todo lo que necesitamos para vivir bien. Está todo en la Biblia. Sin embargo, a nosotros nos cuesta por no dedicar tiempo y profundizar en ellas. Cuando nosotros profundizamos en las Escrituras, encontramos todo lo que necesitamos para vivir bien. Vamos a abrir en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Para encontrar algunos enemigos del ánimo. Primero Reyes 19. Leemos juntos estos versículos que en realidad, si no me equivoco, es casi hasta el final, hasta el 18 inclusive. Ahí lo pueden seguir en la pantalla. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, subraya esa frase porque la vamos a necesitar. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, un profeta, un hombre de Dios, oraba y bajaba fuego del cielo. No puede ser. Estamos leyendo bien, ¿no? Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y así se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Tal vez esta pregunta sea para algunos que están acá. No te pregunta por qué haces acá en Familia de Fe. Te pregunta por tu estado, tu condición. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué te quedaste ahí? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo otra vez: ¿qué haces aquí,
¿Por qué te quedaste ahí? En ese lugar, en esa condición, en ese estado. ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Papá, por favor que tu Espíritu Santo nos ayude a ver cómo enfrentar a esos enemigos que muchas veces se instalan dentro nuestro, que los naturalizamos, los incorporamos y nos perjudican tanto. Por favor, ayúdanos en esta mañana a ver lo que no podemos ver a simple vista. Solo lo vamos a poder hacer si tu Espíritu Santo nos revela. Y ayúdanos por sobre todas las cosas a aplicar, a practicar lo que aprendamos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Está mi puntero por allí, mi amor, si me lo querés preparar y dar, yo lo manejo por ahí, si no, me ayudás vos, Mayra. ¿Te pasó alguna vez que te perdiste? Hace un rato María me decía, ahí yo saliendo de la escuela de vida, María me decía, María Cavigioli, así, está bien, no problema. Usted dígame si funciona. ¿Funciona? Sí. ¿Funciona? Ahora estoy jugando, pero bueno, no funciona. Hace un rato María me decía algo que es cierto. María Cavigioli me decía, no soy yo. ¿Le pasó a alguno de los que están acá alguna vez que vos te diste cuenta que no eras vos? Que te perdiste. Y no eras el que habitualmente eras. Cambiaron cosas y mucho no lo entendías. A mí me pasó algo así el año pasado. No era yo. Me agarró el dengue y una serie, una cadena de hechos, y yo me daba cuenta que no era yo. No era yo. Vivía mi vida normal, pero no era yo. Y yo le decía a mi esposa, no soy yo. Este es otro. Otra versión. Me cambió el ánimo. Me dormía la vida en cualquier lugar. No había problema con la cama. Estaba exhausto, cansado. No era yo. ¿Te pasó alguna vez que te perdiste? Elías se perdió. Si nosotros ignoramos la historia, el contexto, los capítulos anteriores, no vamos a ver la magnitud que tienen esos enemigos en nuestra vida y cómo nos repercuten a nosotros y por ende a los planes perfectos que Dios tiene a través de nuestra vida. ¿Te pasó alguna vez que te perdiste? ¿Se dieron cuenta de la pregunta que le hace? A ver, usted dígame si está la pregunta. ¿Está la pregunta ahí, la segunda pregunta? Sí, ¿qué haces aquí? Bien, gracias. ¿Qué haces aquí? 2 veces le pregunta a Dios, a Elías, ¿qué haces aquí? Elías se metió en una cueva, pero el problema no estaba en la cueva en sí. Las peores de las cuevas son las interiores. Podés estar en medio de mucha gente, pero te metiste en una cueva, te aislaste, te cerraste, te perdiste. Y comenzás a perderte, y ya no sos el que eras hace un tiempo atrás. Cambiaste, algo cambió en vos, hay cosas que cambiaron. Hace unos años atrás, mi hermano estaba en plena campaña electoral, en una de las campañas, y me acuerdo que mi cuñada entró en una situación rarísima. Nunca le había pasado y ella nos decía, yo la llamaba bastante seguido para alentarla, para orar por ella, Nievita, entró en una enfermedad que se le movía todo, no podía permanecer parada. Y ella nos decía, no sé lo que me pasa,
se me mueve el mundo, no tengo estabilidad. Sus hijas le ayudaban y en ese tiempo estaba Macarena, que vivía ahí en Rafaela, ese añito que fue a estudiar Maca, y Maca se mudó del departamento, se mudó hasta la casa para ayudarle también, porque Nieves no era la Nieves que nosotros conocíamos. Estaba perdida, no podía sostenerse, se agarraba de las cosas para caminar, no sabía lo que le sucedía. ¿Te pasó que te perdiste? Que te preguntás, yo no soy el que era antes. Y tal vez Dios te esté preguntando ahora, ¿qué haces ahí? Pero no se refiere a qué haces ahí al lugar físico, al topográfico. Te pregunte qué haces en ese estado, en esa condición, con ese corazón. ¿Qué haces ahí? Voy a tomar solo algunos enemigos en esta mañana porque si no el mensaje sería larguísimo. Algunos enemigos del ánimo. Vamos al primero. Usted dígame si aparece el primero. ¿Apareció? El primero. El cansancio. A ver, recordemos, anda a tu casa y lee el capítulo 18 y los anteriores. Recordemos de dónde venía Elías. Lo que le pasa a Elías acá, en términos clínicos, se denomina una depresión reactiva. Fue tanta la intensidad emocional, espiritual y física del profeta ante la batalla con los sacerdotes, con los profetas de Baal y de Acera, fueron tantas horas de griterío, de oración, que estuvo ahí el profeta confrontando, más lo que corrió, lo que caminó, anduvo de acá para allá, que se cansó, quedó exhausto. Vieron que Dios al séptimo día descansó, pero no porque ya se ha cansado. Porque dice el Salmo 121 que Dios no se fatiga ni se cansa. Entonces, ¿por qué descansó Dios? Para dejarnos a nosotros enseñanza que el cansancio te pega directamente en el ánimo. ¿Vos te das cuenta cuando una persona está cansada? Porque entre otras cosas está más triste, más quedada, más rendida, con los hombros más bajos, con la cabeza más gacha, porque necesita descansar. Y si hay algo que nosotros cometemos un error, la mayoría de nosotros en el contexto latinoamericano es este. Nos pasamos con el celular o con alguna pantalla hasta altas horas de la noche y pretendemos que nuestro cerebro luego se acomode bien para descansar. No, hacemos re mal. 2 horas antes tenemos que dejar todas las pantallas para que nuestro cerebro se acomode a la noche y lea qué es la noche y se prepare para el descanso. Ya venía cansado y encima se fue por el desierto un día de camino. ¿Qué no está cansado? Estaba exhausto, filtrado, liquidado. El cansancio es uno de los grandes enemigos del ánimo. Si no dormís bien, si no descansás bien, si no buscamos la manera, vamos a estar filtrados. Yo no sé qué haces vos, pero yo te cuento lo que hago y mi esposa te puede decir que sí. Yo hay días de la semana que a las 9:30 estoy hecho cuero. Y le digo a mi esposa, chao mi amor, me voy. Y encaro para la cama. Y parezco la gallina turuleca. Pero no importa. Me voy a dormir porque mi cerebro dice que necesito, mi cabeza, mi cuerpo, gracias a Dios, no. Pero mi cabecita dice, ese cerebro necesita descansar. Está comprobadísimo que si descansamos y descansamos bien, vamos a tener mejor ánimo. La imagen que sigue muestra a muchas de las mamás que están acá. Están así, las mamás. ¿Se ve? Ahí llegó. Le falta un poquito de babita y nada más, quedó completa. Claro, después ¿qué ánimo vamos a pedir? Uno de los grandes enemigos del siglo XXI es el cansancio. No sabemos descansar, no sabemos preparar la habitación para descansar. La habitación tiene que tener algo de ventilación y la temperatura la tenemos que acomodar a unos 20 grados, 19, 20, 21. Algunos quizás necesiten un poquito más de frío para descansar mejor, pero eso es fundamental. El colchón tiene que ser bueno, no ese colchón que tiene el monte de Oreb, después tiene el valle después viene el monte del Sinaí. No, claro, no te sirve.
Y por ahí podés evitar gastar en otras cosas, pero no en descansar bien. Cuando nosotros descansamos bien, nuestro ánimo es el mejor. Elías estaba cansado, filtrado, quemado. Diríamos en términos modernos que Elías tenía lo que le pasa a muchos médicos, el síndrome de burnout. Por ahí, no sé, no me pidan en francés, hasta ahí llegué. Ese síndrome tenía. Estaba quemado. ¿Por qué le pasa a los médicos y por qué le pasa a otros eso? Porque le van cambiando los horarios, porque hacen guardias, porque todo el tiempo tienen que lidiar con la muerte, con la enfermedad, y eso te va liquidando mental y espiritual y anímicamente te cansa. En los primeros años que nosotros teníamos mucho trabajo y muchos problemas en la iglesia, me acuerdo una mañana que le dije a mi esposa, no me puedo levantar. Cancelé absolutamente todo, llamé a la secretaria que no iba a ir. Ese día dormí 18 horas consecutivas. Solo me levantaba para ir al baño. Iba al baño y dormía, iba al baño y dormía. Así, 18 horas consecutivas dormí. Porque no estaba cansado mi cuerpo, pero mi cabeza sí. Estaba liquidada por todos los problemas que teníamos como iglesia, más todos los frentes que estábamos atendiendo y creciendo y procurando ser la iglesia que Dios quería que seamos. Eso me pasó el primer año, si no me equivoco, el 2013, y me volvió a suceder en 2014. 2 veces, hubo 2 ocasiones, no me pude levantar. Tenía la cabeza quemada. Teníamos tantos problemas en la iglesia en ese entonces, se nos iban las personas, se nos había dividido 2 veces la iglesia. Teníamos tanto lío que no sabíamos para qué lado agarrar y qué problema abordar de todos los problemas que teníamos. Y mi mente necesitaba descansar. Uno de los grandes enemigos de tu ánimo es el cansancio. Fíjate, hace todos los cambios que estén a tu alcance para que el colchón, para que la pieza, para que dejar las pantallas, no mires pantallas. 1 hora o 2 horas antes, deja todas las pantallas, todas, absolutamente todas. Porque cuando vos estás mirando una pantalla, nosotros estamos mirando una pantalla, el cerebro recibe que todavía hay luz, es de día, no se prepara para el descanso. En cambio, cuando vos dejas las pantallas, te alimentás un poco antes, haces la digestión, está todo listo, el cerebro y todo tu cuerpo para un buen descanso. En segundo lugar, el segundo enemigo es la comida. ¿Salió? Gracias. Voy a ayudarme con cualquier cosa más, si se me queda. Fíjense lo que hace Dios con el profeta. Estaba cansado, estaba sin energía, estaba exhausto y le manda un ángel de mozo. ¿Cómo Dios es bueno, no? ¿Vieron que Dios le manda a Jesús a alguien que también lo ayuda? En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús no da más, que está exhausto, que está llorando, que está quebrantado y sus gotas son de sudor y también de sangre porque empezaron a romperse los vasitos capilares de su cabeza, le manda un ángel. Acá también le manda un ángel, un mozo. El mozo le prepara una comida. Yo creo que es una torta asada, propia de Feliciano, de La Paz, una torta asada, ¿o no? Le hace una torta. Y fíjense, no nos dice los ingredientes de la torta, pero más o menos me los imagino. No lo dice. Y busqué en tal sentido. Pero la comida puede ser tu aliado o tu enemigo. La comida te levanta el ánimo o te lo baja. Es así. Ahora, ¿qué estás comiendo? La comida chatarra te destruye todo. El ánimo, entre otras cosas, te destruye todo. Si miramos con atención qué le dio el ángel a Elías, esa torta yo me la imagino, esa torta asada me la imagino hecha con legumbres. Con legumbres. Y seguramente también tenía trigo. No como las harinas nuestras ahora que están tan refinadas, tan industrializadas, que no le queda lo que tiene que quedar, lo importante para nuestro cuerpo. Elías necesitaba no solamente descansar, sino una buena comida. Y si nos fijamos, ¿qué le da el ángel de beber? Dice la Biblia que le da una Coca-Cola, ¿no? ¿Le dio una Coca-Cola? No, esa porquería no le dio. ¿Le dio una Fanta? Menos aún esa porquería tampoco. ¿Qué le dio el ángel? Agua. Por lo tanto, amigo, amiga,
Si vamos a cambiar el ánimo, si lo vamos a levantar, si nos vamos a sentir mejor, saquemos todas las porquerías de nuestra mesa de las cuales nos alimentamos mal. Y empecemos a alimentarnos bien. Hace unos años mi esposa hizo un cambio en la alimentación que me condujo a mí también a hacer el cambio. Mi esposa vivía cansada, fatigada, y agarró y empezó a buscar cómo cambiar la alimentación. Yo igual no tengo la disciplina que tiene ella para alimentarme como lo hace ella, pero ella a la mañana, les chismoseo un poquito, se prepara, se levanta re temprano, trata de ir al gimnasio 2 o 3 veces a la semana y después se prepara un huevo revuelto, dos huevos revueltos, por lo general, dos huevos revueltos. Le pone unos tomates, le pone espinaca. Y yo la veo a las 6 y algo de la mañana a mi esposa. ¿Qué le pasó? La comida. Viene del gimnasio y yo estoy así. ¿Qué le pasó? La comida. El contraste que ella me contaba hoy a la mañana y otras veces es enorme años atrás. Cambió la alimentación. Nosotros comemos mal, muchas grasas, muchos azúcares, y no nos damos cuenta que todas esas porquerías nos perjudican el ánimo. Por lo tanto, si tenés algún espacio en tu casa ahí, un terrenito, un pedacito, algo, todo lo que puedas sembrar, una lechuguita, un tomatito, una calabacita, todo con Ita, me quedó, Ita, ya parezco un maestro de jardinera. Todo lo que puedas sembrar, gloria a Dios, porque después llévalo a la mesa. Mira, yo te puedo asegurar, pero quiero invitarte a que tomes determinaciones. Quiero cambiar en la comida. Y de paso le damos trabajo a la licenciada en nutrición, Romina Fernández, que no sé si vino hoy a la mañana, no, capaz que venga a la noche. Bueno, te vas ahí a los consultorios a Mutec y pedís un turnito para Romina Fernández. Si cambias la alimentación, va a mejorar tu ánimo. Por lo menos la decisión que debes tomar hoy al salir de esta celebración es esta. Basta de jugos, basta de gaseosas en la mesa. Basta de esas porquerías. Agarra agua lo más limpia posible. Agua de la canilla tampoco, porque es una porquería. Filtrar de alguna manera, comprar un filtro, comprar lo que puedas comprar, los botellones, lo que sea. El agua lo mejor posible, pero fíjate lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña en el libro de Daniel, capítulo 1, que Daniel y sus amigos tomaban agua y comían legumbres. Cuando llegó el momento del mayordomo de evaluar de todos los sabios que estaban ahí, los hebreos, los extranjeros que eran esclavos, eran mucho más inteligentes y más sabios que los demás. ¿Dónde estaba la diferencia? Nosotros todos lo espiritualizamos. No era el Espíritu de Dios. Claro que era el Espíritu de Dios. Claro que era el Espíritu de Dios. Por supuesto que les daba sabiduría, entre otras cosas, en lo que se alimentaba. Lo dice la próxima plaquita. Somos lo que comemos. Hay libros escritos al respecto, hay videos, hay materiales, hay documentos estadísticos que comprueban que somos lo que comemos. Hace muy poquito tiempo atrás hicieron un experimento con 2 gemelas por 15 días. A una de ellas le dieron a comer comida chatarra y a beber gaseosas. A la otra le dieron a comer una dieta variada, muy rica en legumbres, frutas, verduras, pero bien variada, con más proteínas, menos carbohidratos, menos azúcares y menos grasas saturadas. Le dieron las grasas saludables, que dan las nueces, por ejemplo, y otros más. Hicieron la prueba en 15 días. Luego se dieron cuenta, las sentaron a las 2 gemelas y se dieron cuenta que la gemela que se había alimentado saludablemente estaba mejor en el cuerpo, estaba mejor en lo anímico, estaba mucho mejor en el humor. Romina Fernández se lo va a decir, se van al consultorio. El 80% de nuestra salud y estado de ánimo depende de la comida, de lo que ingerimos. Está comprobado también, y se han hecho estudios en Australia y en otros lugares, de cómo la mamá, lo que come la mamá,
incide en el cerebro y en la salud del hijo que lleva en el vientre. Si la mamá tiene una dieta variada, rica en las cosas que le acabo de decir hace unos minutos atrás, eso le va a repercutir, le va a pegar en la salud cerebral del bebé. Ahora, cuando la mamá se alimenta de porquerías, grasas, azúcares, que lo único que hacen es hinchar, generar inflamación, generar y un detrimento en el sistema inmuno de defensa de nuestras enfermedades, si uno come eso, le pega al bebé, lo perjudica al bebé. Somos lo que comemos. Ahora, ¿querés mejorar en el ánimo? Hay que cambiar la alimentación. No hay problema si no le pones crédito al celular por un mes, pero te gastás unas monedas más en comida más saludable. No hay problema con el pantalón que te pongas o la camisa que uses. No hay problema, puede aguantar, pero no puede aguantar lo que ingerís. Si cambiás la alimentación y haces una alimentación saludable y bíblica, obviamente va a mejorar y a levantar tu ánimo. Lo dije varias veces y lo repito, en esto son unos capos los adventistas. Los adventistas, vos pasás por la villa y vas a ver que ellos se la pasan trotando, caminando y se alimentan re bien. En la villa Libertador San Martín, prácticamente no vas a encontrar una persona obesa. ¿Pero por qué no hay obesos? ¿Por qué no hay obesos? Porque han incorporado a su vida lo que la Biblia enseña, los cambios que la Biblia enseña. Cómo lo levantó Dios en el ánimo a Elías, entre otras cosas, mandándole al mozo, al ángel, que le dio de comer lo correcto, los nutrientes, las proteínas que necesitaba, porque el largo camino le esperaba. Pero además de esto, le dio agua. No dice vino, dice agua. Vino, ¿está mal tomar? No, pero poco. Y muy salteado, lo menos posible, porque todos los alcoholes fijan las grasas en las arterias, en las venas, y eso va trayendo complicaciones cardíacas y otras. Necesitamos cambiar la alimentación, porque si comemos como Dios nos enseñó que comamos, vamos a tener cambios profundos en el cerebro. Está comprobadísimo por las neurociencias que cuando comemos comida chatarra, fíjense, yo les conté el ejemplo de las gemelas, 15 días nada más. Imagínense si comemos mal 10 años. Los cambios en el cerebro son irreversibles. Se profundizan en el cerebro. Está comprobadísimo por las neurociencias. Primer enemigo, el cansancio. Segundo enemigo, la comida. O puede ser aliado, ¿no? Por supuesto. Si descansamos bien y comemos bien, son aliados. Levantamos el ánimo. Tercer enemigo, no sé si aparece conmiseración. ¿Vieron lo que dice el profeta? Muchas de las frases y lo que hace el profeta, lo que dice y lo que hace. Era profeta, era hombre de Dios. A ver, pues no soy yo mejor que mis padres. Seguramente te pasó, te está pasando. Cuando estás cansado, desanimado, encontrás culpables y encontrás todo lo peor en los demás y en el mundo. Yo les pido que en su casa vayan y marquen la cantidad de veces que Elías habla que la culpa la tienen los demás. Por favor, no lo vamos a hacer ahora el ejercicio, pero háganlo en su casa, del texto que leímos. Le echa la culpa a medio mundo. Autocomiseración. Autocomiseración significa, yo me siento miserable. Pobrecito de mí. Solo he quedado. ¿Quién está diciendo que quedó solo? A ver, vamos a leer la Biblia que nos dice, ¿por qué quedó solo? ¿Por qué quedó solo? Dice el versículo, a ver si lo encuentro. A ver. Versículo primero dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses, Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, versículo 3, que está en Judá,
y dejó allí. A ver si estoy leyendo bien. Dice la Biblia que el criado lo dejó a Elías. Vamos otra vez. Dice la Biblia que el criado lo dejó a Elías. No, ¿quién lo dejó a quién? Elías dejó al criado. ¿Qué hacemos cuando andamos mal de ánimo? Nos alejamos de los que verdaderamente nos pueden ayudar. Y empezamos a lamernos nuestras propias heridas. Nadie me quiere. ¿Viste en la iglesia que el pastor no sabe mi nombre? ¿Viste que nadie me saludó para el cumpleaños? Empezamos a sentir autocomiseración. Nos sentimos miserables. Y alimentamos eso con pensamientos, palabras como Elías. Uno de los enemigos del ánimo es eso, nuestro diálogo interno. Si nuestro diálogo interno está viciado de autocomiseración, por supuesto que vamos a estar desanimados, ¿eh? No esperes otra cosa. Lo que alimentamos esto es el resultado de nuestro humor y estado de ánimo. Y muchas veces lo alimentamos eso, nadie me ayuda, nadie me quiere. Si el presidente me diera una mano, si el gobernador, si el intendente, si mis padres hubiesen sido así, si los pastores, si los líderes, si la iglesia, si no sé qué cosa. Pero fíjense lo que les estoy diciendo, está todo en la Biblia, ¿eh? Elías le empecé a echar la culpa a todo el mundo, pero él solito se fue a la cueva, lo dejó a su criado. Es más, repasemos un poco. A ver, repasemos un poco, rápidamente, ¿eh? Había un profeta llamado Abdías, capítulos anteriores, que era un capo. Y Elías, en lugar de ir a juntarse con Abdías, se desvinculó de él. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos miserables? Nos empezamos a alejar de los demás, de las personas que verdaderamente nos quieren y nos pueden ayudar, y nos alejamos de la iglesia. Y empezamos a encontrar culpables por todos lados. Y tal cual, como el profeta. En segundo lugar, ignoró los 100 profetas que habían sido rescatados por Abdías. Esto está en los capítulos anteriores, por eso léelo bien en tu casa. 100 profetas fieles, leales, que rescató Abdías, Elías ni los tuvo en cuenta, los ignoró. Es que cuando estamos desanimados y caímos en el pozo de la autocomiseración, no podemos ver nada bueno. No podemos ver nada bueno. Todo es malo, todo es negativo, todo está mal. El mundo está mal, el país está mal, la iglesia está mal, la familia está mal, todo está mal. Caímos en la autocomiseración. En tercer lugar, dejó a su siervo, como lo decíamos recién, para meterse en el desierto. A ver, si encima estás cansado y estás desanimado, te vas a ir al desierto. A ver, ¿qué tiene de lindo el desierto para que uno se levante el ánimo? A ver, ¿qué tiene de lindo el desierto? Se hubiese ido a Mar del Plata, por ejemplo, no sé, Villa Carlos Paz, ponele, La Paz, acá a la costanera, Santa Elena, que tiene una costanera, vas a Santa Elena, la costanera, enchufás el celular, lo pones a cargar. ¡Wow! Tenés el parrillerito ahí impecable, te haces un asadito. Pero no, eligió el desierto. A ver, cuando uno está mal, todo lo que elige lo elige mal, porque se siente un miserable y elige como un miserable. Entonces, si ya tenías cansancio, ya tenías desánimo, peor. Salís de Guatemala y te metés en Guate, peor. Yo solo he quedado. ¿Qué estás diciendo? En cuarto, quinto, no sé, ya me perdí, ignoraba que había 7.000 fieles que no, lo dice el texto que leímos, que no habían doblado sus rodillas ante Baal. No solo estaban los 100, sino que había 7.000 que no. Miren la cantidad de aliados que tenía. ¿Y a dónde se fue Elías? Al desierto. Arena, 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 arena. Más aburrido, imposible, ¿no? Se sentó debajo de un enebro y empezó a desear morirse. Me quiero morir. Dios. Y después del llamado que Dios le hizo a Eliseo, búsquenlo, porque Dios lo llamó a Eliseo, entra en depresión, ya estaba llamado Eliseo como profeta, para acompañar a Elías, pero jamás
la Biblia lo menciona a Eliseo, y no porque Eliseo no quisiera, sino porque Elías, en su autoconmiseración, en su mirada propia de ombligo, no le daba cabida para compartir con él la visión del cielo. Claro, ¿qué no vas a estar solo? Vos elegiste estar solo. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Pero por qué Dios le pregunta? Dios no pregunta para pedir información, si Dios sabe todo. ¿Qué haces ahí, Elías? Dios te pregunta a vos, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Sintiendo lástima de vos mismo, de vos misma, ¿qué haces ahí? ¿Por qué te pusiste en ese lugar? ¿Quién te puso? ¿Por qué te metiste en ese lugar? ¿Quién te puso? Vos solito entraste. No le eches más la culpa a tus padres, a tu familia, a la ciudad de La Paz. No le eches, vos solito entraste, vos solita entraste. No es la culpa de otro, ya sos grande. Excepto que seas una criatura que todavía no tenés más comprensión, pero ahora sos grande, sos adulto, somos adultos, tenemos la Biblia, la verdad de Dios, tenemos todos los elementos y todas las personas para salir adelante y movernos de ese lugar. Pero, qué gran verdad la frase que sigue. Mientras te consideres una víctima, jamás vas a poder ser un vencedor. Por eso es tan válida la pregunta que Dios le hace a Elías: ¿qué haces ahí? Mientras vos te consideres una víctima de aquel, del país, jamás vas a poder, no te vas a poder mover, no vas a ser el vencedor que Dios quiere que seas. No vas a ser el hombre de Dios, la mujer de Dios que Dios quiere que seas, porque te quedaste ahí, está en tu corazón el problema, está en tu interior, no está afuera. ¿Qué haces ahí? Pero si esto fuera poco, tenemos un cuarto enemigo y último, no porque no haya más, sino porque acá estaría bien para ir cerrando el mensaje, que es la ceguera. Elías no era ciego de ojos, pero en esta ocasión estaba ciego de ojos espirituales. Miren lo que dice el texto. Acompáñenme, por favor, porque está en el texto todo. Versículo 3. Viendo, pues, él, ¿qué estaba viendo Elías? Bien. Además de mirar el desierto, ¿qué estaba viendo Elías? No lo pasemos rápido a esto, Merece que nos detengamos. La pregunta que te hago: ¿qué estás mirando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás viendo? A ver, recapitulemos. Capítulo 18. Los profetas de Baal y de Asera, nunca jamás, invocando a todas sus deidades, pudieron hacer que caiga fuego del cielo y que consuma el sacrificio. Sin embargo, un rato antes, Elías, con una sola oración cortita y al pie, el cielo le respondió y hasta lamió el agua del altar. A ver, recapitulamos. A ver, porque tal vez nos olvidamos. ¿Necesitas ver más milagros para ver la grandeza y el poder de nuestro Dios? ¿Necesitas en familia de fe? ¿Ves más sanidades de las que viste últimamente en las semanas sobrenaturales? ¿Y necesitas más? ¿Saben qué hacemos muchas veces? Nos quedamos en el peligro. A ver, el peligro era real, Jezabel lo quería matar, por supuesto. Pero a ver, no hay nada que pueda hacer Jezabel acá o cualquier otro que Dios no lo permita. No hay nada, no hay arma forjada que se pueda levantar con vos, que Dios no esté en su soberanía reinando sobre tu vida. Pero ¿qué le pasó a Elías? Se quedó mirando lo incorrecto, viendo el peligro. ¿Cuándo empieza el desánimo? ¿Cuándo empieza la depresión? ¿Cuándo empieza el desaliento? Cuando miramos lo que no tenemos que mirar. Cuando nos enfocamos en lo que no tenemos que enfocarnos, cuando hacemos zoom de lo que no teníamos que agrandar, lo agrandamos en nuestro interior, no tiene esa magnitud, no tiene ese tamaño. Agrandamos lo incorrecto y minimizamos lo verdadero, el poder de Dios. Elías se olvidó que Jehová es nuestro pastor, que nada nos faltará, se olvidó. Elías se olvidó. Él te guardará, Él guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada. Elías se olvidó porque se quedó detenido, anclado, ahí enquistado, viendo el peligro. ¿Por qué nos desanimamos? Porque miramos lo que no tenemos que mirar y hacemos foco y centro
en lo que no tenemos que hacer foco y centro. Sofi, por favor, al teclado. Vamos a ponernos de pie. Vamos cerrando la predicación. Déjame, ¿qué estás viendo? Si puede ser. Mayra, ¿qué estás viendo? Déjamelo, por favor. Esa, la preguntita. Cerra tus ojos, por favor. La Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso que hubo en la tierra. Cuando uno mira las instancias en que Moisés se enoja, rompe las tablas de la ley, golpea la piedra, cuando Dios le dijo que le hablara a la piedra para salir agua, y Moisés, en un brote de ira, de enojo, hace esto. Perdemos de vista todas las vicisitudes que tuvo, todas las contrariedades, y que la Biblia también nos dice que Moisés, por la fe, se pudo sostener porque vio al invisible, viendo al invisible.